Buenos días. Chuta despeina. Razón, el Guillo me dijo. Tengo que ir donde Enrique, mi gran peluquero, a que me iguale estas greñas, estas cosas de querer estar medio con pelo largo y pelo no largo. Es el momento del despeine. Disculparán, muchachos. Lo intentamos, pero ¿qué importa, no? O sea, al final, lo importante es lo de adentro, no lo de afuera. Sí, sí, de acuerdo, pero pues ya me pongo camisa. Ingo ha logrado que me ponga camisita, que me peine, es que lo que pasa es que me veo, es como verme al espejo. Y digo, qué bestia, qué despeinado. Antes me valía gato, porque luego ni me veía. Solo grababa. Perdón. Así que empiezo de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los que estén viéndonos en diferido y los que están viéndonos ahora en este momento en vivo. Muchísimas gracias por conectarse, a los que se conectarán, a los que verán esto en diferido. Muchísimas gracias absolutamente todos. Estamos en un día más, hoy miércoles 27 de febrero. 26, miércoles 26, qué burro. Mañana es 27. Miércoles 26 de febrero, gracias Guillo. ¿Cómo estás, Shari? Buenos días a ustedes. Ya puedes aprovechar para inscribirte y unirte a varias formas de apoyarnos en este canal, tanto Ingobernables, a todos los programas, Primera Cita, Desalineados, a la Londra, a este humilde programa de acuerdos mínimos, para tener más y más y más, cada vez más contenidos, más voces. Aquí todas las voces son bienvenidas. Sobre todo la gente que no se le ha visibilizado. Ayer yo creo que tuve uno de los mejores programas desde que estoy acá. Y les digo a ustedes que me están viendo, no les recrimino, pero les digo, muchachos, conéctense también a ver otro tipo de contenidos. Vayan a ver el programa de ayer. Vayan a escuchar a Gabriela Álvaro y su historia. Y estoy un poco decepcionado de ciertos comentarios en redes sociales con los reels y shorts que ponemos sobre el programa, de acusar que es algo partidista, que es algo de campaña, de que no le crean, de que ni sé qué. Hay una realidad, y la realidad de Gabriela es súper intensa. Hay que entenderla. Y hay que entenderla porque en este país lo que tiene que haber es salud y educación pública. Desde mi visión, desde mi humilde visión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Creo que ya llegó no, déjeme ver. Mi invitado me puso su ubicación en vivo. Ahí le vamos viendo por dónde va. Creo que está cerca ya. Está por aquí abajito. No, pero decirles, vayan a ver el programa, vayan a repetírselo si lo vieron. Escúchenlo bien, no solo se queden con los shorts, no solo se queden con el reel. Si lo ven en redes sociales, pues entren al programa, véanlo completo y entiendan la historia. Seamos un poco más empáticos con la gente que está viviendo situaciones complicadas. 24,000 personas tienen insuficiencia renal. 1,000 personas han muerto por falta de atención en el año pasado. Y hay 24,000 en riesgo porque si no se paga esa deuda, hay riesgo de que las personas dejen de tener el servicio para poder, para poder sobrevivir. Gabriela Álvaro decía que si ella una semana deja de hacerse diálisis, se muere. Que hay pacientes que ya han pasado de 3 semanales a 2, y eso es intoxicarse. Ya llegó mi estimada, ya está aquí llegando, así que gracias, Shari. Discúlpame, pero bravísimas de la Shari. Sí, sonando las gradas. Es hora de que seamos empáticos, de que no pensemos todo en política partidista. Todo es política. Porque estas 24,000 personas que tienen insuficiencia renal o que tienen problemas renales, dependen de una decisión política de hacer un pago a estos hospitales y clínicas que les dan un servicio vital, que no puede esperar. Como decía Gabriela Álvaro, si no lo recibe semanal, si no recibe las 3 semanales, en una semana fallece. Y así por 24,000. Y esas 24,000 personas son adultos mayores, niños, personas que su familia depende de su trabajo, o personas que
no tienen de dónde sacar $70 que cuestan los insumos de cada cosa. Así que muchachos, pónganle like a este programa, pónganle like al de ayer, véalo el de ayer, entérese, infórmese. Y bájele el hate a personas que están luchando por su vida, como es el caso de Gabriela Álvaro. Gracias a todos los que ya se están conectando, ya llegó mi invitado, gracias por ya estar acá. Un par de mensajes, dice, buenos días, debería haber una sobremesa con Alejandro, Edu y Rodrigo. Saludos desde Toronto, dice Cris Enrique. Estamos armando, a ver si nos juntamos un día los tres. Yo le extraño, Edu, yo siempre te extraño, Edu. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Ñaño, es el hombre más guapo de esta ciudad. Sí, Ñaño, es el muñeco de Quito. No, pero no, le extraño, me gusta hacer el programa con él. Un abrazo, le deseo un montón de suerte a Desalineados y también siga conectándose a este programa. Gracias por la info, dice Nati. Un abrazo a mi hermanita, siempre está ahí presente. Desde Oregon, desde Estados Unidos. De acuerdo, ayer fue un gran programa, dice David Campoverde. Dice, hola Rodri, qué gusto estar en vivo como nunca, dice Lore B. Laiga programas que educan políticamente, mucho falta hace. En este periodo se respira discurso de odio, normalización de la crisis, deshumanización, caprichos, mediocridad intelectual, dice David Murillo. Gracias a todos los que están conectando y se siguen conectando. Por favor, todos, muchachos, pónganle like a este programa. Ayúdenme con su manito. Ahí a lo Milei, ¿no? Como no sabe qué va a hacer, siempre está igual. Así está. Lo mismo. Ayuden. Apoyen, muchachos. Gracias a Nancy que nos está escuchando, nos está viendo desde Cuenca. Estamos en vivo y en directo en este miércoles 26 de febrero. Ya llegó nuestro invitado del día de hoy, periodista, polémico como él, se pelea con todo el mundo le pelea, todo el mundo le odia. Difícil esta profesión, difícil esto. Está bien, hay un montón de gente que te quiere y a la final de esto se trata, ¿no? De no ser monedita de oro y tal vez no ser tibio. Y de que, como dice, voy a tomar un poco esto de que dice que en este periodo se respira un discurso de odio y normalización de la crisis y de muchas cosas. ¿Estás de acuerdo con que el odio se ha instaurado en el país? O sea, mucha gente dice, antes no era así, pero yo creo que siempre fue así, ¿o no? Siempre fue así. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Cómo estás? Bienvenido, perdón. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto estar aquí, qué bueno conversar sobre estos temas sin odio, con la pasión de vida, pero también con mucha sabiduría y experiencia, que creo que es lo que hace falta para tratar estos temas, porque hay gente improvisada que hasta nos gobierna y entonces estamos de problemas, porque lo que hagan los improvisados nos jode a todos, de verdad. Pero no ahora. Pues siempre, sí, o sea, pues sí. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Vamos a ir a trabajar. Pero lo que dice el odio es clave, sí es muy importante, porque el odio no es que ahora se inauguró, no es que está instaurado, lo que pasa es que ahora se ha radicalizado porque toda la gente tiene formas de expresarse libremente, tiene a la mano las redes, se expresa. Antes, que cuando yo escribía, por ejemplo, en el diario Hoy o en el diario El Comercio, nos mandaban cartas y para que te leyeran las cartas, pasaba un montón de tiempo. Entonces no habían los canales directos O que te llegaran. O que te llegaran. Claro, porque también Después llegaban los correos electrónicos. Yo me acuerdo que eso sí llegaban. Llegaban, pero no era tanto. La gente no utilizaba tanto eso. Pero ahora, como tienes el celular, las redes sociales, canales directos, ese odio se expresa. Quizás antes estaba más tapiñado, estaba como mediatizado por la ausencia de canales directos, pero siempre he estado ahí. O sea, si me pongo un poco más riguroso, desde la época de la colonia para acá, con Alfaro, le asesinan a Alfaro y le arrastran por una construcción mediática de aquel entonces, diciéndole que era comunista prácticamente, que era comecuras. Imagínate esa época. No había comunismo en ese tiempo. Y no había ni comunismo. No existía el término comunismo. Sí, pero era el comecuras que después les achacaron a los comunistas. Pero acuérdate que cuando matan a Alfaro en 1912, hay una campaña de odio en los púlpitos, en las escuelas, etcétera, muy fuerte. Y la gente, de alguna u otra manera, se enajena y arrastra a Alfaro y quema a Alfaro, diciéndole que prácticamente iba a instaurar el infierno y la quinta paila aquí en Quito. Pero acuérdate que también que hubo
por una frase que decía mi pluma lo mató y fue a García Moreno. Entonces, Claro, casi con es Juan como Montalvo. ponerse autoría de qué poder puedo tener para matar al presidente de la Claro, pero República. te digo, entonces si nos vamos un poco más rigurosos en el tiempo, desde aquella época de la colonia, la independencia, etcétera, le matan a Sucre también. Es decir, hay una cosa que está arraigada en el mundo, no solamente en el Ecuador o en América Latina, porque nos quieren achacar a los latinos una cultura de odio y de venganza que no es posible. Así que Vamos un poco desde ahí. Ajá. ¿Tú por qué crees que estamos tú crees que esto es algo latinoamericano, algo ecuatoriano? No, yo creo que es este parte de la odio? condición humana, es parte de la condición humana. De verdad, eso ya no podemos negar que sea un problema racial, regional, cultural de un sector o del otro, porque si nos vamos en eso, fíjate las guerras en Europa hasta ahora. Hasta ahora las guerras son incluso hasta incomprensibles desde nuestra perspectiva latinoamericana, porque nosotros acá no hemos tenido unas guerras de esa dimensión. ¿Por qué crees que no llegamos a tener una guerra a pesar de que el odio sí estaba? Tal vez porque no somos tan distintos, porque compartimos un idioma. Yo creo que acá hay otros factores, ¿no? La una es obviamente el tema cultural, el tema religioso, el tema geográfico, y también porque nosotros ya vivimos una colonización que casi extermina a poblaciones indígenas en Estados Unidos, en México. Y la otra es una cultura muy fuerte también de resistencia que se ha instalado, aunque no parezca, se ha instalado en nuestros movimientos sociales, en los grupos religiosos, en los grupos culturales. Me parece que también eso explica de alguna manera la diferencia con estas guerras, las balcánicas, las de Kosovo, Serbia, etcétera, etcétera, que han sido, y no te hablo la de África, que es en cambio otra cuestión un poco más compleja. Pero bueno, venimos entonces, tú dices que esto no ha cambiado, solo lo que ha cambiado es el acceso a la información. Y el modo directo en el que te expresas. Es decir, ya no necesitas de canales, ni de las cartas al director, ni de los correos electrónicos, sino que ahora yo subo un tweet y entonces te aparece un señor, cualquiera que sea y te trata de la manera que nunca te la diría en persona. Y te cuento una anécdota que es interesante porque muestra además el comportamiento humano. Había un señor muy agresivo, pero muy agresivo, me trataba de mil modos. Cuando escribías. Es cuando estaba director del Telégrafo. Ya. Entonces me ponía barbaridades y media y en algún momento yo dije, Pero en las redes. En las redes. Ajá. Entonces me subo un día a un avión, vengo de Guayaquil a Quito y el señor que estaba al lado me dice, tú eres Orlando Pérez. Le digo, sí, yo soy yo. Yo soy Julano de tal. A ver, Y era- pero te pasó. Claro. No me ha pasado, por ejemplo. Y entonces yo me previne porque dije, este señor se va a portar agresivo. Y comenzamos a hablar todo el vuelo. Quito-Guayaquil, 30 y pico minutos, 35. Terminamos de panas. Entonces me dijo, qué distinto eres conversando aquí. Le dije, no, qué distinto eres tú. Porque yo nunca te he atacado, yo solamente me he defendido de los ataques. Nunca más me volvió a atacar. Nunca más. Le veo ahí que ataca a medio mundo, etcétera, pero a mí en lo particular nunca más me volvió a atacar y alguna vez me encontramos en un centro comercial, me volvió a saludar con respeto, me dijo cómo está, cómo le va, y ya me trataba hasta de usted. Oye, ¿cómo es tu historia un poco para poner en contexto el tema? Ajá. Mi idea aquí era tener una persona que también sea como contraria en el sentido del tema que vamos a hablar al final, Ajá. pero ¿Y a quién pensaba traer para poder? Luis Eduardo Vivanco me aceptó, pero no pudo venir. Ya. Hubiera sido chévere. Pero ya ahorita ya dice que no somos contrarios. Ya, ya. ahorita parece que son iguales, pero bueno. Dice que somos del mismo bando, nos dicen ahora ya. Y un par más que ya te cuento más. Ya. Interno. Luis Eduardo viene el próximo jueves. Ya. También a hablar, pero a ver, importante, nunca he conversado contigo. Ajá. Más allá De los encuentros que hemos tenido que de panas. Y de la coyuntura a la final, Sí, pero se ajá. habla de coyuntura. ¿Tú eres periodista desde cuándo? Si me pongo así mismo de riguroso, desde los 14 años. ¿Ya Porque- escribías en algún lado o qué? No, porque yo sí tenía la inquietud, la chispa, como se quiera llamar a eso. Desde el colegio yo fundé un periodiquito en el Mejía que se llamaba La Chispa del Mejía y con 4 panas y el apoyo de 2 o 3 profesores que eran muy plenos, muy bacanes ellos, nos dieron las facilidades para imprimir un periodiquito que se llamaba La Chispa del Mejía. Entonces de ahí empecé mis primeros ¿Y cómo lo imprimías? en la imprenta del Mejía. Ah, ya. Claro, el señor Narváez, no me acuerdo, era un profesor de literatura. ¿Y que cuánto nos- tiraje tenía? No, pues nosotros teníamos unos 200, 300 ejemplares, pero para el ya, Mejía era para 14, bastante. claro.
En el Mejía éramos 5.000 alumnos, imagínate. ¿Y qué hacían opinión o solo Hacíamos desde caricaturas, chistes acrósticos que están de moda ahora. Hacíamos comentarios, pero sobre todo la idea era reivindicar la condición del patrón Mejía en aquel entonces, la historia, etcétera. Por eso nos aceptaban imprimir, además, porque si nos poníamos muy políticos o algo por el estilo, no nos aceptaban. Y después empecé mis pininos en la Radio Tarqui, en Reportarqui. Yo empecé llevando el editorial, o sea, mi tío Gonzalo Pérez trabajaba en la empresa eléctrica, él hacía el editorial y me mandaba, entonces yo iba a recoger, me daba 5 sucres para el pasaje, etcétera, y me iba a dejar y me quedaba trabajando en las tardes de ahí haciendo boletines, etcétera. Entonces ahí empecé como 16, 17 años, si no me equivoco. Y ya, pues ahí vino un montón de cosas que se desarrollaron hasta que terminé donde estoy ahora. ¿Pero qué estudiaste en la universidad? En Quito estudié periodismo y me boté. ¿En la central? En la central, porque no se estudiaba. No se estudiaba, la verdad, no me gustaba. Me gustaba. ¿Pero no te gustaba o no había clases? O sea, sí había clases, pero no me gustaba. No estaba aprendiendo, de verdad. Yo, al mismo tiempo, como ya ejercía el oficio, ya sabía cómo era. Entonces, cuando les veía a los profesores, no sabían de lo que estaban hablando. Entonces, creía en ese momento que estaba perdiendo el tiempo. Y después estudié en Cuba, lo cual a algunos les parece que es... ¿Y qué estudiaste en Cuba? Periodismo. Ah, ya. Periodismo y literatura, porque además hice una maestría en literatura. O sea, ¿viviste cuánto tiempo en Cuba? 5 años. ¿Ya? O sea, estudiando y todo, 5 años. Después regresé un tiempito como... O sea, tú tienes clara la película de Cuba. O sea, si a ti te dicen, ándate a Cuba, sí te vas. Me voy, claro. Y sé dónde están, con quién hablo, etcétera, etcétera. Y en Cuba aprendí una cosa que, por eso algunos que dicen, ¿cómo se puede estudiar periodismo en Cuba? Ajá. Yo les quisiera ver a esos que me critican por haber estudiado en Cuba. Por ejemplo, el señor Roberto Aguilar, si hubiese ido a estudiar allá en Cuba, a ver si pasaba los exámenes de literatura, de redacción, de sintaxis, de semiótica, es decir, la base. Pero existe periodismo... de oposición o periodismo libre. Ahora sí hay, pues Cuba. claro que sí, claro. O sea, ponte, desde el diario Granma y ya. Leonardo Padura es uno de los grandes escritores que fue un profesor mío de reemplazo, otro profesor en un tiempito muy corto de 2 o 3 meses, creo que fue mi profesor. Él dice cosas desde Cuba, no como un medio de comunicación, pero ya hay medios digitales de oposición desde Cuba, financiados quién sabe por quién además, pero están ahí. Es decir, no es que yo comparta plenamente la estructura mediática de Cuba, nada por el estilo. Es decir, creo que hay... Pero tú ya viéndolo ahí, ¿tú crees que debería haber un cambio en Cuba ordenado? ¿Cambio político o de medios? Político. Mira, sea, tal vez como abrirse un poco más, como hasta China se abrió. O sea, China tenía un proyecto desde hace más de 50 años. Sí. No es que ahora se instala el proyecto o el modelo. Mira, el problema de Cuba fundamentalmente pasa porque tiene un bloqueo. El momento en que ese bloqueo se elimine, se pueda amplificar, se pueda generar otro tipo de dinámicas políticas, institucionales, ahí yo creo que sería otra situación. Pero mientras no se acabe el bloqueo, eso va a ser muy difícil, porque del otro lado también se cierran. Es decir, es una cosa paradójica. Más bloqueo, más cerramiento, más encierro, digamos. Más presión sobre Cuba, menos apertura al interior. Yo creo que la oportunidad grande que hubo para aquello fue con Barack Obama. Se dio una gran oportunidad y lastimosamente creo que la llegada de Trump después primero y después la de Biden cerró todas esas posibilidades. Porque creo que incluso dentro de los estamentos políticos cubanos hay posturas alrededor de una mejor apertura, para llamarlo en los términos que entendemos. Allá es como una mejor dinámica política interna, que garantizaría, digamos, lo digo yo ahora desde acá, no desde Cuba necesariamente, una mejor incluso participación más activa, a pesar de que la participación se entiende de otra manera ya, que ojalá ya tuviésemos en algunos países por acá. Que es una democracia participativa. Bueno, más activa porque tienen los consejos barriales, los CDRs. Parecido a lo que hace Pachacutic. Exacto, o sea, desde abajo, o sea, desde ahí viene la dinámica más política. Obviamente es una estructura distinta a la de acá, pero por ejemplo para elegir, para llegar a ser a la asamblea, tienes que ser parte de un comité que te apoya desde el barrio. Tan es así que, por ejemplo, Fidel Castro era elegido en Guantánamo y de ahí tenía que ascender hasta llegar allá. Pero bueno, esa es otra explicación, claro. Una explicación más difícil. Claro, pero bueno, eso es para otro tema. Pero yo te decía que, por ejemplo, estudié periodismo y a mí me sirvió muchísimo porque tenía grandes profesores, muchísimos buenos profesores, de la estructura más esencial para hacer periodismo. Yo me enorgullezco de haber sido alumno de algunos de ellos, te digo de Leonardo Padura, para mencionar uno, de Roberto López,
bueno, no me acuerdo ahora, algunos que están, por ejemplo, ya en Miami. ¿Y qué año es eso? Te estoy hablando del 86 al 89, perdón, del 89 al 94. O sea, tú vas a estudiar allá, regresas en el 94 y empiezas a... Yo vengo acá por pedido del Diario de Comercio, porque yo era el corresponsal del Diario de Comercio, imagínate, con José Hernández en La Habana. José Hernández ya era... Ya era el editor, claro. Marco Arauz era el jefe de redacción, él me contactó y yo hacía la corresponsalía del Diario de Comercio desde La Habana. O sea, tú eras amigo de José Hernández, o sea... Claro, tuvimos una amistad muy profesional, eso sí también, lo quiero reconocer, muy intensa, compartíamos muchos criterios profesionales, periodísticos, creo que fue en su momento un gran editor, del cual creo que aprendí también, obviamente no voy a negar, y espero que él también haya aprendido algo de mí. Sí, pero bueno, alguna vez tuvimos... Tú regresas súper rojo de Cuba. No, es que ese es otro prejuicio que está planteado ahí. Al contrario, pregunto. yo creo que la experiencia periodística y personal y además cultural que tuve muy fuerte en Cuba, porque te digo que hice una maestría en literatura que me sirvió un montón, me abrió otros horizontes. ¿Cuántos libros llevas? Chuta, como unos 12 libros creo ya. Pero me abrió y no siendo crítico, porque esa palabra también se puede entender de distintas maneras, no siendo crítico, creo que aproveché la oportunidad para trabajar con otras herramientas, incluso intelectuales, cognitivas, epistemológicas, para decirlo en esos términos. Porque además yo cuando era corresponsal de comercio también era corresponsal de la revista Proceso, fui corresponsal de Radio Exterior de España, entonces me contrataban, me invitaban para hacer algunas cosas. Hoy, por ejemplo, escribo para La Jornada de México, escribo para Diario Red de España también, es decir, se gestó una dinámica distinta que te da una formación y te da unas herramientas para trabajar. Ojalá en el Ecuador existiera esas herramientas, te digo, porque cuando he sido profesor en las universidades de aquí, a veces te impiden este tipo de experiencia y de ese tipo de pedagogía. Vuelves y empiezas a escribir en El Comercio primero. En El Comercio, fui editor en El Comercio también, pasé después al Universo como editor en Quito también del Universo. Ahí tuve una gran experiencia con el director del Universo, que algunos creen que es una simple alabanza de mi parte, pero Carlos Pérez Perazo para mí fue un gran director, un tipo que se peleó casi que a muerte, para decirlo en estos términos, con León Férez Cordero y con el Partido Social Cristiano. Fue un gran director del diario. Lamento que sus herederos no sean como su padre, lamento decirlo, o sea, no han llegado ni a los pies de lo que era Carlos Pérez Perazo. Él, por ejemplo, cuando fue la negociación de la paz en Perú, me dijo, usted tiene que ir para allá, vaya adelante. Cuando se cumplió un año de la firma de la paz, me dijo, váyase a entrevista a Fujimori, tome aquí esta plata. En esa época te daban en efectivo, vaya a entrevistar. Compre el pasaje solito. Exacto, y le hice la entrevista a Fujimori, fue una muy buena experiencia esa, la entrevista, pero era por el apoyo que tenía de Carlos Pérez Perazo, porque si no, no la hubiese tenido. Entonces fue un impulsor. Y después fui al Diario Hoy, donde creo que fue de las mejores experiencias periodísticas, porque había grandes plumas, del propio gringo Mantilla, Jaime Mantilla Anderson. Creo que es uno de los directores, a pesar de las diferencias políticas que pueda haber, o las diferencias incluso ahora en cuanto al ejercicio del periodismo, un tipo muy innovador, muy creativo, que apoyaba iniciativas. Me gustó un montón trabajar con el gringo, a pesar, te digo, de las disputas. Entonces ahí tenías de compañeros en las discusiones a Javier Ponce, Diego Araujo, Diego Cornejo Menacho, entre otros, los más importantes. Pero de esas diferencias no nacen o sea, no se hace plural el medio. Por supuesto, por eso te digo, para mí fue una muy buena escuela, no en el oficio mismo, así en la hechura del diario, sino más bien en la discusión política del momento. En esas épocas, no te olvides que se cayó el gobierno de Maguad, vino la dolarización, vino el golpe de Lucio, vino las elecciones, ganó Lucio, y en esa época discutíamos, unos estaban a favor de Lucio, otros no estaban, es decir, discutíamos. Pero había pocos que estaban a favor de Lucio. O sea, no de periodismo, sino digo del país. O sea, es como... No, al contrario. No se polarizaba tanto, sino era como... ¿O crees que hubo una polarización? No, sí hubo. La polarización era menos... Mira, la polarización, para hablar en términos ya más contemporáneos, Ajá. empezó con Bucarán. Es decir, cuando cae Bucarán, ¿quiénes le tumban a Bucarán? Pero no había mucha gente que estaba a favor de Bucaram. O sea,
Que no se expresaba es otra cosa. Si Sí, no, pero no, entonces, digamos, la gente que estaba a favor de Exacto. Bukele no se expresaba. no se expresaba, pero él tenía un apoyo y de hecho tenía una popularidad, digamos. Lo que pasa es que la hegemonía política, mediática, nos hacía creer que el único que estaba en capacidades de poder responder a las expectativas del país era un Maguad o era un Noboa. Pero bueno, que- tampoco es que Abdalá ayudó mucho a... No, por a supuesto, cambiar eso. no, O sea, no. el gobierno de Abdalá no fue, o sea, no se ayudó. No Porque se a la ayudó. final necesita también... No se ayudó. Porque, claro, tenía otros también problemas, como le pasa a Noboa. Es decir, llega con una propuesta y hace otra. Llega con unos personajes raros y después aparecen otros detrás. Es decir, ahí Pero hay ¿tú qué una... piensas de Abdalá? A mí me parece que es un personaje interesante, polémico. Le hice una entrevista hace más de un año ya en el programa Otro Relato. Es la entrevista más vista, creo, de ese año. Más de 400,000 personas vieron esa entrevista y dice cosas increíbles. Lo que pasa es Ahí que... fue que dice algo de carrera, ¿no es cierto? de carrera y ahí antes de que lo sancione y demás cuenta cosas duras, ¿no? Y creo que es un personaje muy, muy auténtico en sus virtudes como en sus defectos. Es un personaje popular que tiene, quizás le falta más una formación académica, que es lo que le impidió, por ejemplo, un desarrollo más político. Pero es un tipo de la calle que estuvo ahí, que sabe. Yo lo admiraba cuando era el atleta, cuando yo estaba en el colegio, empezando el atletismo en el colegio. Él ya era campeón sudamericano, ya había roto récord olímpico, récord nacional de 100 metros. Entonces era un tipo súper popular en ese campo. Imagínense, era un tipo interesante. Y cuando fue la Comisión de la Verdad, mantuvimos un contacto vía WhatsApp. Y nos ¿Cuál decía- de la Comisión de la Verdad por los desaparecidos? por los desaparecidos y también porque a él violaron sus derechos al momento de sacarlo del país, acusándole de narcotraficante, haberle puesto eso y fue torturado también. Es decir, no es que era cualquier cosa. Lo que pasa es que los medios de Abdalá Bucaram le cerraron las puertas, pero efectivamente la Porque comisión... tampoco se ayudó. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Es un personaje polémico, para llamarlo en estas circunstancias, en esas referencias que nos acostumbran a hablar. Pero es un personaje que está ahí. Le ganó a Nebot. Si él se lanzaba candidato a la alcaldía de Guayaquil, otra vez ganaba la alcaldía de Guayaquil. Entonces, él conecta con un mundo que quizás las élites no entienden todavía. Y no la Y entienden. no la entienden, y no lo van a entender porque menosprecian al pobre, menosprecian a las mayorías. Se repite la historia de León diciendo... Que no se ha cambiado. Te digo, esa estructura de menosprecio, de racismo, de odio a los pobres, que tiene otro nombre, que siempre me trabo para decirlo, ese odio a los pobres. ¿Aporofobia? Aporofobia, algo así. Ajá. Eso no ha cambiado. Entonces menosprecian y esas masas, como decía Abdalá, deciden, votan. Entonces vamos llegando al punto, pero bueno, Ajá. como para hacer un resumen, regresamos de la dictadura, llegamos a la democracia y como que la gente le tomó bastante tiempo desencantarse de la democracia, porque claro, es Claro. como volver de la dictadura, es como pasó en España, ¿no? El boom, Claro, el claro que destape sí. que le Ajá, decían. sí. Entonces tal vez como que duró León, duró Borja, bueno, y Osvaldo Hurtado, pero fue como palo tras palo, o sea, había una diferencia entre el 79 y el 80 y el 80 y el 92 Ajá. muy grande, o sea, Claro, claro. de mucha devaluación, el sucretal y tal demás. Y en los 90, ¡boom! Explotó. Pero además, entre el 79 y el 90 y pico, si no me equivoco, hay como 10 huelgas nacionales. O sea, hay una movilización popular muy Huelgas fuerte. nacionales, se le vota a Abdalá, después llega... Sí, pero te digo, había una movilización popular muy fuerte, una resistencia muy fuerte. Y eso no es porque esté apoyando o Viene el criticando. levantamiento indígena. Por eso ¿Qué digo, fue hasta el el 92. En el 91, 92 hay un levantamiento indígena y ahí aparece un tercer actor político muy fuerte, que es el movimiento indígena. Porque hasta ese momento estaba entre los políticos de la sierra contra los de la costa. Ante Luis, que era la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano, aparece Abdalá como parte de la estructura más costeña, digamos, en ese sentido, y aparece un actor poderoso que es el movimiento indígena, que va no definiendo, pero sí va condicionando la política neoliberal que se iba a instaurar en este país de una manera más dramática, para decirlo de otra manera también. O sea, apareció la resistencia.
aparece un movimiento social, se ve a cuadros del movimiento indígena, empezando por Luis Macas, entre otros, que no eran solamente lanzapiedras como se los veía, sino gente que se había preparado, Auquitituaña, que estudió en Cuba, que tenía siempre la fotografía del Che atrás, Y que era Nina alcalde. Pacari, entre otros, que son pues, mayores, por ejemplo, a Leonidas Issa, que colocan en los años 90 otra situación y abren otro espacio de discusión que llega hasta el 96, 97, 98, cuando asume Yamir Maguad y viene todo lo que ya pasa en el... Y toda la dolarización y todo lo Claro. demás, y de eso asciende Lucio, aprovechando Y ese que, nicho. que viene con ese nicho, que viene con Pachacuti, que viene hasta con Fernando Villavicencio, de la mano de Fernando Villavicencio, de Virgilio Hernández. Es decir, hay un movimiento que va emergiendo, que es emergente ahí y que se va expresando ya en cuadros, en posturas, en legisladores que Que ahí está tienen. Oscar Ayerbe también. Y que Exacto, está- confluyen varios sectores ahí, aparecen militares progres. porque Oscar Ayerbe era el que fue la cabeza de los afectados por la... Por la dolarización y por el feriado bancario, etcétera. Sí, sí hay los 90 son muy interesantes. Yo he estudiado más o menos el caso por una serie de cosas que he tenido que hacer y para entender esa situación y me parece que los 90 todavía no tenemos una cabal comprensión de lo que explica esa década con respecto al aparecimiento de Correa en el 2006 después. Porque se siente que, pues es claro, mi teoría, tú que la has estudiado me podrás decir, estás meando fuera del pilche o no. Cuando se va a Dalá es como la gente, el pueblo dice, vean, políticos arreglen esto. Ajá. Porque acá aparece la camioneta, ¿no? Así es, La ajá. famosa camioneta de nadie se me baja de la Ajá, camioneta, ajá. porque en esa camioneta estaba León, estaba O sea, estaba Nebot, estaba Nebot, MPD, León, con Casteló, estaba Borja, se reunieron los expresidentes. estaba Yamir Maguad, y como que la gente obviamente. se calmó y dijo, ale. Y ahí llegó la consecuencia de Claro, Yamil Maguad, claro, desde esa camioneta. Claro. por así decirlo. Que además llega con una situación bien compleja, ¿no? Llega presionado por los sectores bancarios en disputa. Él llega por los sectores bancarios que le apoyaron, el señor del Banco del Progreso, están los del Banco del Pacífico. ¿Y crees que esto de la firma de la paz, por ejemplo, fue como una fórmula, una forma de desviar también la atención? ¿O ya fue una estrategia que tenía que Yo creo que el tema con Perú estaba agotado, ya no había más que hacer, creo, incluso yo estuve cubriendo, te decía, desde el diario El Universo eso, y hablaba con altos militares, hablaba con gente de la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de Brasil, por ejemplo, y ellos veían que un conflicto limítrofe más en América Latina, en Sudamérica, era imposible, es decir, casi que les forzaron a Fujimori como a Maguad a aceptar las condiciones que los garantes de la paz en aquel entonces y Estados Unidos casi que les imponían. Y creo que fue que ya dijeron, eso se tiene que acabar, porque además se prestaba para cosillas raras, ¿no? Compra de fusiles, unas guerritas raras ahí. Así estaba. se firma la paz, Se firma llega la paz. dolarización, cae Maguad, y la gente compra la tercera vía. Claro. Compra el Lucio y todo esto que se confluye. Y después viene Correa. Cuando que cae Lucio es como que la gente gritaba, se vayan todos. Se vayan como en el todos. fútbol. Exactamente. Que se vayan todos. Y ahí fue agredida Cintia Viteri. Todos, o sea- ¿Te acuerdas que fue ahí en Ciespal? Claro. Y que botaron la malla del aeropuerto porque la gente se terminó de agotar. No, y además hubo cosas, por ejemplo, yo con otras personas, perdón que ponga mi nombre en primer lugar, yo con otras personas fuimos amenazadas de muerte, nos pusieron medidas cautelares en aquella época, a mí llegando a dar clases en la UDLA me pusieron una pistola en la cabeza, en la panza, y que me calle, porque yo era uno, según lo que decía en esa época, uno de los más leídos articulistas del diario Hoy. O sea, hubo cosas súper raras. ¿Por qué querían Porque- agredirte a ti, seas periodista? Porque según lo que después ya se averiguó por parte de gente que estaba involucrada, es porque mis artículos eran los más leídos y los que más criticaban, por ejemplo, a Lucio en aquella época. Cuestionaban lo de Lucio, a pesar de que había otros que decían que no, que hay que darle tiempo, etcétera. Yo ya veía que algo estaba ahí. Porque, ¿qué pasa con Lucio es cooptado por las élites políticas y empresariales. Hay un también. libro que lo dice. Claro. Entonces, hay unas cosas que van ocurriendo y que él se deja cooptar. Va a Estados Unidos, se declara el mejor amigo, el mejor aliado de los Estados Unidos, cuando el movimiento social le había dicho que no, pues que no era por ahí la cosa. Entonces, sí ocurren cosas un poco extrañas. Porque Lucio cambia totalmente. Cambia, Él era cambia. Su mejor amigo era Hugo Chávez. Según Y él. así llegó, pero eso lo dijo, ¿no? Claro, sí. Llegó y después terminó en la Claro, Casa entonces Blanca. lo veía como un líder de izquierda que podía ser la versión ecuatoriana de Hugo Chávez y fue
totalmente lo contrario, no le daban las luces, no tenía ni las medias para llegar a eso. Y con esto, toda esta crispación, llega Rafael Correa y llega la ley de comunicación. Ya, ahora, de eso vamos a hablar. ¿Qué de eso íbamos a hablar? Pero, de eso. Pero claro, bueno, ya sabemos un poco, ya es historia más reciente. Yo creo que todo lo de atrás lo contamos así, mucha gente ya ni se acuerda. Claro, exacto, porque no hay mucha memoria también. Claro. Si uno de los problemas que tenemos actualmente es la falta de memoria, pensando que el odio se instauró ahora, que las disputas interbancarias, regionales son de ahora. Son de siglos. No, eso es de largo, sí. Ajá. Pero bueno, vos dices, llega Correa y llega la ley. Con fuerza popular y empieza a hacer cosas que generan... Pero también viene ese que dicen algunos del estado de propaganda, ¿no? Hay varios... por ahí hay un documental que habla sobre el estado de propaganda y de que básicamente Correa hizo su éxito por su propaganda más que por lo que fue real. Y claro, atacan o atañen a la ley de comunicación como uno de los principales artífices para este estado de propaganda, como estado de miedo, como no poder decir, no poder hablar y todo lo demás. Y a la final eso es discutible, ¿no? Sí, mira, para que haya memoria, para que tengamos memoria, y a lo mejor ni tú no te acuerdas claramente de todo este rollo, cuando llega Correa... en el 2006 gana las elecciones, 2007 se posesiona, 3 o 4 años antes, si no es más, 3 personas hacíamos crítica de medios muy dura, no menor. El 1, que te menciono. 2, Roberto Aguilar. 3, un señor llamado César Ricaurte. Los 3 teníamos columnas en los diarios. Yo en el diario Hoy, el señor Roberto Aguilar en El Comercio, después va al Universo, y el señor Ricaurte la tenía en El Universo y también creo que en el Comercio. Pero crítica muy dura, que personajes como el señor Carlos Vera, Jorge Ortiz, nos mandaban al carajo por las críticas que hacíamos de su trabajo periodístico, y algunos medios, incluso hasta con Roberto Bonafont tuvo un intercambio alguna vez, después ya entendió que era crítica pura y de buen sentido. Pero critica su forma de... A los errores que cometía la prensa, a las barbaridades hasta deontológicas que cometían ciertos medios. Y ya en esa época había crítica muy dura y ni siquiera Correa aparecía en el escenario político de lo que era nuestra prensa. Porque además había un antecedente. Esas crisis bancarias de feriados y demás también eran unas crisis que se expresaban en cómo los medios de comunicación por sus propietarios se enfrentaban. TC, Teleamazonas, Gama, Coavisa, etcétera, se enfrentaban y sus agendas informativas se veían ahí más políticamente y nosotros éramos directamente, nosotros éramos críticos de eso. Y digo, nombre y apellido, por si acaso algún día el señor Roberto Aguilar quiera tergiversar, como ahora ya cambia de postura, ahora ya no es crítico de los medios, sino crítico de la política en general. Esas épocas a nosotros nos daban palo. Nos amenazaba, y te digo que una de las amenazas vino contra mí, etcétera. Entonces, cuando llega Correa, eso que pasaba en esa época ya se expresa políticamente en una persona llamada Rafael Correa, que creo que, por eso coincido con él en muchas cosas, sintoniza y entiende que el poder político real estaba mediatizándose cada vez más, y en función de eso, efectivamente, había unos excesos y había unos comportamientos que violaban no solamente códigos éticos, etcétera, sino también incluso violaban la ley, violaban la Constitución de aquel entonces, la Constitución del 98, no la del 2008. Y por otro lado, sí te quiero decir que la demanda de una ley de comunicación no nació con Correa. Eso es falso. Y aquí yo quisiera que me dijeran en la cara aquellos que dicen que con Correa, no, desde los años 70 las facultades de comunicación, la Unión Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Quito, de Pichincha, de Guayas, de Esmeraldas, venían demandando una ley de comunicación. Cuando yo llego a la Universidad Central en el año 83, 84 creo que fue, eso yo les escuchaba a los que estaban ya graduándose, a los que estaban en los gremios, pedir una ley de comunicación. Es decir, no me pueden decir que yo fui el que inauguré, ni Correa fue el que inauguró. No, eso ya venía siendo una demanda histórica de los gremios, quizás con algunos matices que ahora esos gremios parece que se olvidaron. Pero ¿cuál es el espíritu de tener la ley de comunicación?
En aquel entonces, estoy hablándote desde 70 hasta el 2006, 2007 que llega a Correa, fundamentalmente estaba en dos sentidos. La uno, la agremiación, el reconocimiento a los periodistas profesionales. De eso ha habido largas discusiones, de que no podían estar en los medios personas que no eran periodistas. Entonces había una, la profesionalización de la comunicación para que tenga una mejor calidad la información. Y la otra, obviamente, que es, me parece la sustancial, que es la que no se discute a fondo, es garantizar a la ciudadanía los derechos a la información. Que ese creo que es el médulo, la médula o la esencia, el espíritu de cualquier tipo de legislación a favor de la comunicación. Garantizar los derechos de la comunicación de la ciudadanía, por lo que te estaba mencionando, porque esas disputas intersectoriales, intraoligárquicas, como se quieran llamar, estaban desinformando a la gente o no presentando la realidad como debía ser. Entonces, y generaban fake news. Y generaba alteraciones de la realidad. Exacto. Entonces ibas a una votación diciendo que los bancos o los banqueros son una maravilla, etcétera, y por otro lado tenías otros medios que decían, no, los banqueros no son buenos y hay que hacer cambios. Yo me acuerdo, por ejemplo, que las discusiones en el diario El Comercio, como en el diario El Universo, por un lado eran efectivamente, la otra cosa que me olvidaba decirte es la mejor calidad de los medios. Esa es una gran discusión permanente. Por eso las columnas de Roberto, de César Ricaurte, la mía, y hay gente que hacía también ese tipo de cosas, porque ya se veía que había unos problemas incluso en la generación de información adecuada, que refleje la realidad, que no sea muy interesada, que sea tergiversada, etcétera, etcétera. Es decir, había unas discusiones profundas. Tan es así que nosotros creamos en aquel entonces un grupo llamado La Redacción. Y por si acaso se quieran olvidar los que formamos eso y que ahora parecería que les da vergüenza, esas personas apuntábamos eso. Se llamaba La Redacción, Periodismo sobre Periodismo. ¿Quiénes estaban ahí? Ivonne Guzmán, Galo Califé, Roberto Aguilar, César Ricaurte, Ana Karina López, Orlando Pérez. 2005-2006. Que si se quieren olvidar ellos, porque ahora están en otra postura, esa era nuestra intención, formar a periodistas, hacer una discusión y hacer periodismo sobre periodismo. ¿Qué implicaba eso? Que Galo Califé lo mencionaba mejor. Galo Califé decía, hay que hacer periodismo sobre lo que hacen los medios y los periodistas, es decir, hacer reportería sobre el trabajo que hacen, el tema laboral, cuánto ganan, cómo son tratados, qué noticias se producen, qué noticias no se producen. Y era una cosa súper interesante. Y los además, trabajadores de la comunicación la tienen difícil. Exacto, porque además era... Voy a decir de esta manera, aunque suene un poco petulante, éramos pioneros en América Latina en hacer eso. Y trajimos, por ejemplo, a un Jorge Lanata, para que no seamos nosotros, sino que él, que además todos saben que hace poco falleció y es un tipo que tuvo una gran trayectoria, a pesar de que cambió su modo de pensar, entrevistó a Jorge Ortiz y a Carlos Vera y los desnudó. Los colocó en su real condición política. Y ahí salen discusiones como la de Andrés Carrió más adelante, que dice, sí, nosotros queremos imponer la verdad. Es decir, fue una época, 2004, 2005, 2006, etcétera, donde se gesta una discusión interna desde los periodistas, no desde el Estado, porque no estaba Correa, para que tengamos un mejor periodismo. Pero llega y se hace una ley de comunicación entendiendo como toda una construcción anterior. Pero haciéndome a culpa de la ley de comunicación, sirvió como para instaurar también el relato de la libertad. Claro, pero verás, la ley de comunicación se firma, si no me equivoco, el 2013. Sí, creo que fue el 2013. 7 de junio del 2013. La constituyente fue en el 2007, 2008. Pasaron 5 años para que se haga la ley. Por dos razones. La primera, porque cuando llega la demanda de hacer una ley de comunicación, no fue la de Correa. Llegaron los gremios que te digo, la Unión Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas, entidades, ONGs financiadas por la USAID que decían que es necesario regular a los medios de comunicación. Que ahora no se me hagan los locos aquellos que fueron a Montecristi, porque yo los vi, se sentaron conmigo, que eran financiados por la USAID, que demandaban la existencia de una ley de comunicación. Y entre ellos también el señor Roberto Aguilar, que ahora critica esa vaina. Todos ellos estaban de acuerdo en la constituyente, no en el 2013. ¿Y cuál era la discusión? Que los artículos, no me acuerdo ahora cuáles, tales y tales, garanticen la necesidad de una ley de comunicación, pero sobre todo la otra parte de la disputa era que la gente tenga derechos de comunicación y acceso a la información pública. Y eso me parecía que era sustancial en una democracia, en cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera. Y poco a poco se viene gestando la idea de la ley de comunicación. Entonces va construyéndose la idea de una ley de comunicación. Cuando llega el señor Fernando Cordero
Corchito Cordero llega, hace un acuerdo legislativo al presidente de la Asamblea. Porque primero fue Alberto Acosta, después... Sí, pero ya cuando ya está la Asamblea normal, digamos, ya no la constituyente. El señor Fernando Cordero hace un acuerdo programático, legislativo, con Paco Moncayo, César Montúfar, Cintia Viteri, Dalo Bucarán y otros que no me acuerdo, creo que alguien de Sociedad Patriótica, para hacer el marco conceptual y constitucional de la ley de comunicación. Y ese marco aprobado, que no me venga a decir ahora César Montúfar, que después te cuento otra cosa más que ha hecho en los últimos días, que ese acuerdo no existió. Ellos dijeron que sí había necesidad de una ley de comunicación y que el marco conceptual y constitucional era este. Y en esos marcos hizo la ley. Pero, ¿no crees que la ley pues, tuvo algunas, no sé si la ley o cómo se aplicó? Porque claro, el señor Ochoa no terminó con buena... O sea, tal vez no ayudó a que se fortalezca esta idea. Ya, pero yo te voy a decir una cosa. Te la digo clarísimo y la repetiré. A pesar de todo lo que me achacan, a pesar de que creen que yo recibía los artículos de Correa y los firmaba y que los editoriales me los dictaba él, yo estuve en contra de la Supercom. Siempre lo dije. Lo que pasa es que los Robertos Aguilares y demás, todos ellos, cuando yo he dicho esas cosas, se hacen los locos, miran para otro lado, porque no les conviene que desde este otro lado, aparentemente, hay una persona que diga que no estoy de acuerdo con la Supercom. O sea, tal vez el tema medular de esto es que la gente se acuerda de la Supercom. Porque los medios se encargaron de hacer toda esta de vaina. acuerdo, pero y te digo que a mí me vino... multarle a Loco Valdeón por... De acuerdo, decir, yo estuve en contra. Y por eso... ¿Mosaica era o alguna cosa así? No me acuerdo qué era, pero... Pero era una tontería, Era realmente. una tontería, claro. A mí no me gustó eso, les digo. Y además a mí me propusieron en su momento ser de la Supercom. Dije, jamás. Primero porque estoy en contra de una Supercom. Yo estaba de acuerdo en otro tipo de consejo de regulación, como lo quieran llamar, que es el que existe hasta ahora. Y yo decía que esté representado por 7 vocales. Yo siempre peleé por eso. Los 5 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación ciudadana, más un representante de las facultades de comunicación y los representantes de los gremios. Esos 7 dije yo. No me apoyaron. Ni los unos ni los otros. Y yo planteé eso. No hace falta una Supercom. Y ahí, ya cuando termine mis memorias, estoy terminando de escribir, te voy a contar quiénes hasta me trataron mal por esta situación, siendo parte del gobierno de Correa. Entonces dije, esa es una buena regulación. Son 5 poderes del Estado, más 2 representantes de la ciudadanía, en este caso facultades y gremios, etcétera, y ellos podrían regular de manera abierta, clara, etcétera, etcétera. Es decir, esas han sido disputas también internas. Lo que pasa es que parecería que solamente se ve como una cosa. O sea, lo que dijo Correa se hace. Y no es así. Unas grandes disputas. Me acuerdo que había disputas en cuanto al tema de la publicidad, donde estuvo metida, por ejemplo, Karina Vance, disputando muchísimo el tema de los medicamentos, de los productos alimenticios con exceso de azúcar, que tendrían que controlarse en el tema de la publicidad. El famoso semáforo. ¿Quiénes se ponían al famoso semáforo? Las grandes empresas, que no querían que en la ley de comunicación hubiese una regulación para la publicidad que daña la salud de niños, jóvenes, mujeres, adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa mucho más compleja, mucho más dura de tratar que solamente un problema de libertad. Que ya sí yo le digo al señor Guillermo Lasso, en la cara, cuantas veces sea, que él me diga a mí como cuántas veces conversamos y le decía yo, ¿usted está de acuerdo con la ley de comunicación? No, pero si está de acuerdo con esto, otro, sí. Pero está en la ley de comunicación, pues. El tema de la regulación. Porque seguramente se metió a la ley de comunicación todo. Y entonces dices ley de comunicación y te quedas con la Supercom. Claro. Y yo te digo, yo le puedo decir a Guillermo Lasso, ¿usted está en contra de una ley de comunicación? Sí. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, pero sí está en la ley de comunicación. Porque él, por ejemplo, no podía acceder a ser dueño de medios, a pesar de que hay unos chismes por ahí de que ya es dueño de un medio de comunicación. Pero ¿no crees que es como desacertado por parte de Javier Lasso plantear este tema en este momento? Sí, es desacertado y lo digo a él. Me parece que es inoportuno, innecesario, no tiene ningún sentido y te lo voy a decir por 2 razones. Primero, en este país hay cosas mucho más graves, Como para poner a discutir, que a los medios les encanta discutir de eso y no de lo otro. Hay cosas más graves como la seguridad, el empleo, la migración, la violencia, etcétera, etcétera. Y la otra, que creo es que, además, perdón que diga esto y ojalá Javier me escuche, alguna vez me escuche, le voy a decir, revise cómo quedó la ley, pues.
Mira, yo tengo aquí el cuadro completo de cómo quedó la ley. No sé, la ley La ley, la ley existe. Entonces, pero pareciera, porque hubo alguien, no sé quién tiró a la basura. el señor Guillermo Lazo. Claro, y ahora también hicieron algo. Sí, pero resulta que todo ese show Ajá. que se arma como parte de lo que es un show, es decir, no tiene sustento, no tiene nada, resulta que la versión de la ley del 2013 a la versión de la ley del 2021 con el señor Guillermo Lazo está igual. ¿Qué cambió entonces? O sea, donde, Se eliminó la Supercom. Cuando estuvo el señor Moreno, sí hubo cosas. El tema de la Supercom, que estoy de acuerdo, a pesar de que no estoy de acuerdo que no haya regulación en algunas cosas, obviamente, pero sí efectivamente se elimina la Supercom, se establece que la Defensoría del Pueblo asumirá la protección institucional de los derechos de la comunicación y el Consejo de Regulación de Desarrollo tiene la potestad, ojo, de establecer normativa secundaria y medidas de política pública para la aplicación de los derechos de la comunicación. Con el señor Moreno. Señor Roberto Aguilar, todos los que están insultando en este momento este tema, ustedes le apoyaron al señor Moreno para esto. ¿Y qué dejó el señor Moreno? Esto. Así que no sean incongruentes, por no decirles otra palabra, no sean tan ridículos a la hora de entender que lo que ustedes apoyaron con Moreno está vigente. Ahí está. Entonces, cuando Javier Lazo, por eso digo, le critico que salga a hablar sin empaparse primero de las cosas, sale y dice cosas con ese, oigan, revisen la ley, sean un poquito más, por eso te decía yo, seamos más profesionales, seamos más responsables en la comunicación, no salgamos a decir cualquier cosa. Que haya necesidad de otras cosas en la ley, eso ya es otra discusión que no la va a meter yo. Lo que pasa es que, claro, lo que da a entender Javier Lazo y lo que trascendió es que, y para la campaña y todo lo demás, es que va a volver la ley de comunicación. Sí. O sea, es como va a volver el coco. Ya, por como, eso, pero... todas las cocos que están volviendo, Pero ¿no? entonces no le pregunta, pregúnteles, empezando por Javier Lazo y todo lo que le criticaron, y lo que sacó Ecoavis, y lo que saca Carlos Vera, y lo que saca José Hernández, y etcétera, etcétera. Revisen cómo quedó la ley. Revisen cómo quedó la ley con el señor Guillermo Lazo, hermano de Javier Lazo. ¿Cómo quedó la ley? Entonces, por eso te digo, Rodrigo, hay una precariedad y una mediocridad a veces en el debate que no van a buscar los documentos, sino que sueltan nomás cualquier cosa. O lo que escucharon, o lo que se cree. Y se creen. Porque, obviamente, el pueblo no tiene por qué estar Empapado de todo. Empapado de todo. Entonces, para el pueblo es como, ya no hay ley de comunicación, pues la tiraron al tacho. Ajá. Y ahora la van a poner de Claro. nuevo, Y por eso afectando vuelvo a la decirle libertad. Por eso te hablo del relato de al la señor libertad. Guillermo Lazo, ese show que hizo votando la ley de comunicación es una farsa. Por eso a él no le cree mucha gente, porque cuando ya los abogados que pueden hablar sin temor, aquellas personas un poco más instruidas que yo, que tú, que otros, se quedan callados y dicen, qué idiota este señor. Me lo han dicho así. ¿Cómo se le ocurre hacer un show de esa manera cuando lo que quedó en la ley está? Entonces, si ganaría Luisa González, desde tu visión, ¿qué va a pasar? O sea, en el tema de la ley de comunicación, ¿va a haber un cambio o seguirán con eso? Verás, yo ahí quiero plantearte dos cosas que son fundamentales. A mí me parece, primero, no se puede dejar de garantizar derechos de comunicación a la ciudadanía. No estamos hablando de medios, no estamos hablando de periodistas. Hay gente que ha sido muy afectada por la situación de un medio, de un periodista, del otro. Ese es un tema. Y creo que hay demasiada evidencia de que bastantes cosas que se afectaron a ciudadanos por ser mujeres, por ser negros, por ser negras, por ser trabajadoras sexuales, por ser gays, etcétera, fueron afectadas por medios de comunicación que estigmatizaron o que sexualizaron o estigmatizaron a esas personas. Eso es de plano. En el plano judicial hay gente que ha ganado juicios, pero que como no se hacen públicos porque su honra, porque su prestigio, porque su nombre ha sido afectado por una publicación, etcétera. Desde militares, policías, abogados, ciudadanos, funcionarios, etcétera. Es decir, esa parte no se puede porque eso es un derecho y los derechos no existe. Está ahí y si no quieren por la ley de comunicación se las puede asumir por el Código Penal, por el Código Administrativo, etcétera, el Código Civil, perdón, etcétera, etcétera. Se puede hacer eso. Y eso lo hacen en todas partes del mundo. Y la otra cosa que así me parece que es difícil y que no creo que esté en el plan de Luisa González ni de Diego Borja, es que hay unos cambios radicales. Y cuando digo radicales y uso la palabra radicales, no estoy exagerando, Rodrigo. En la comunicación, desde el 2013 para acá. ¿En qué sentido? En la parte tecnológica, en la parte informática, que han
dado la vuelta a esa ley de comunicación del 2013. Claro, en 2013 no había este espacio. No había este espacio, no había canales digitales, no había redes sociales de la magnitud que hay ahora. Nadie los regula de una otra forma. Nadie los regula. Y te voy a decir una cosa más. No tenían el poder que tienen Google, Meta, Elon Musk y todos los aparatos mediáticos del mundo. Es decir, esa discusión de lo que está pasando en el planeta, no en el Ecuador, con respecto al rol que juegan políticamente todos los conglomerados mediáticos, informáticos y digitales, etcétera, es otra discusión. Y creo yo, Rodrigo, te lo digo así y lo digo a toda la ciudadanía, eso no va a estar tratado en una ley de comunicación. Pero además, te añado un detallito más para que además esto se ponga más sabroso. ¿Qué van a hacer estos señores que vivieron de la USAID que ahora les quitaron la plata, pues? Porque estos señores que vivían de la USAID, que tenían canales digitales, medios, portales, investigaciones, etcétera, a partir no del financiamiento de la ciudadanía, como ocurre en otros países, sino de agencias norteamericanas, estadounidenses, como lo quieran llamar, para promover una agenda política, se han quedado colgados de la brocha, no por decisión de Rafael Correa, de la ley de comunicación, de la Supercom, no, por orden y obra del señor Donald Trump. Eso, por ejemplo, también te cambia la perspectiva. Era el más libertario de los libertarios, ¿no? Era el más, pero ¿quién iba a decir que él iba a coincidir con algunas personas que decían que la USAID no podía seguir financiando eso? Elon Musk y Donald Trump, si no me equivoco, han dicho que es la mayor estafa histórica la de haber financiado con fondos de Estados Unidos a medios de comunicación en el mundo. Porque lo nuestro quizás es menor en el planeta, es de este tamaño, sí. Pero todo lo que pasó para que llegara un Zelensky a Ucrania no es cualquier cosa. Para que elecciones en Alemania sean ganadas por sectores ultraconservadores con el apoyo de la USAID no es cualquier cosa. Y ni qué decir de lo que ha pasado en África, lo que ha pasado en España, exacto. Pero ¿qué nos garantiza que, por ejemplo, llega Luisa y pase lo mismo que pasó y regrese don Carlos Ochoa ahí? No, eso no creo que va a pasar. A ser el censor más grande. Porque creo que ese fue como el mayor error. Si vamos en este tema. Yo no hablaría de Carlos Ochoa, hablaría de la institución. Ya, bueno, ya. De la Supercom. De la Supercom. Que tal vez otra persona no lo hubiera manejado distinto no también sé, el concepto, no sé. no lo sabemos. Pero no claro, sé. hubo cosas que... Ya, pero te digo, para mí, de lo que leo, de lo que reflexiono, de lo que investigo, de lo que valoro, de lo que mido, para un gobierno de Luisa González, las prioridades son absolutamente otras y quizás la ley de comunicación es secundaria frente a eso. Pero le han puesto... ¿Quién? O sea, no en la opinión pública, en la opinión publicada. Ya, pero por eso, exacto. Pero es que esa no es su prioridad. Yo lo que le veo a ella, por sus planes que ha presentado, que están presentados, lo que no veo en cambio en el señor Noboa, que no veo ningún plan presentado porque no le veo en ninguna parte, ha sido la seguridad, el empleo, el tema de migración, que tiene un plan que se llama Creo Protege, que cuando uno lee, porque los señores Aguilar, Vera, además, y los hijos bobos y demás no leen, porque no leen, y hay que decirles, hay que aprender a leer, se entiende de otra manera la postura incluso de Luisa González con referencia a lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Porque estamos en otras circunstancias, estamos en otro momento político. Lastimosamente la historia, y por eso yo les invito a que lean Nexus, el libro de Harari, para que entiendan de otra manera lo que está viviendo el planeta. El planeta vive otras cosas no desde hace 10 años. Desde la pandemia para acá las cosas cambiaron, Rodrigo, profundamente en muchos procesos cognitivos, científicos, empresariales, industriales, etcétera, etcétera. Imagínate quién ganó las elecciones en Alemania. ¿Por qué ganan las elecciones esos sectores que ganaron las elecciones de la mañana? No ganan precisamente porque quieran el fascismo, sino porque se dan cuenta que han tenido un problema de empleo y su postura es otra. ¿Quién ganó las elecciones en Berlín? La izquierda. ¿Cómo se dividió Alemania en las últimas elecciones? Hay que mirar eso. Por lo tanto, regreso a tu pregunta, si Luisa González quiere hacer un buen gobierno de éxito, en los primeros 6 meses, 8 meses o máximo 12 meses, te juro que lo que menos le va a preocupar es la ley de comunicación. O estarse preocupando porque el señor Carlos Vera le vuelva a pedir trabajo porque el señor quiere vivir del Estado, a pesar de que no le guste el Estado, o que le pidan trabajos otros. El tema fundamental de este país,
que incluso los medios de comunicación deberían abordar de otra manera, es el tema de seguridad, el tema de empleo, el tema de migración y el tema de los servicios básicos fundamentales de la gente. Fíjate, vamos a cumplir 2 años de lo que fue el deslave de Alausí. Y no pasa nada ahí. Sigue... Estuve en Alausí ayer. O sea, pero sigue hecho el camino por los... Todo igual. El señor Lasso llegó a ofrecer 600 casas, otros dicen que eran 60 nomás, que ahora están los planes para 57, la E35 sigue cortada, la ciudad... un peaje hecho por los comuneros para poder sobrevivir y poder arreglar para que salgan los camiones, etcétera. No tienen luz, no tienen agua en la zona cero, no tienen nada. Hablé con el alcalde de ahí y uno se da cuenta y dice, 2 años. En los 2 años, ¿quiénes han estado? Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Daniel Noboa no le ha recibido jamás al alcalde de Alausí. ¿Cómo entonces podemos hablar primero de la ley de comunicación si lo que primero debería hacer Luisa González, por ejemplo, y le recomiendo que haga, es ir allá? Ah, cierto, hay un hospital. Anda bien el hospital, después cuando vean en Alausí, que está hecho de carpas. El hospital viejo se está cayendo. ¿Sabes cuándo se firmó la construcción del hospital? En el 2016. Estamos en el 2025. Ni Moreno, ni Lasso, ni Noboa han arrancado con el proyecto del hospital de Alausí, sabiendo además que todo lo que implica eso, porque atiende a unas comunidades que están aledañas ahí. Y lo que me dijo el alcalde, que además debe ser muy duro para la ciudadanía, es que no solamente la gente está desatendida, sino gente que se fue del país por el Darién, vendiendo sus casas, endeudándose, y no se iba uno, o papá o mamá, se iban los 5 miembros de la familia de Alausí. Es decir, en Alausí votan menos gente que antes, de los que estaban cuando fue el acontecimiento aquel dramático donde murieron 75 personas. Y de hecho cualquier rato se puede volver a caer. Ahí está. Porque no y hay gente se que ha hecho un trabajo ahí y hay gente de prevención. que regresó a sus casas porque ya no tenía cómo seguir pagando arriendo en otros lados. Y los otros ya se fueron, obviamente. Entonces, esas prioridades son las fundamentales de este país. O sea, yo te voy a decir en confianza y que nos oigan aquí todo el mundo. Si a mí me ponen este rato a decidir el plan urgente de los primeros 6 meses, ni se me pasa por la cabeza la ley de comunicación. Por otra razón que me estaba olvidando de decirte. La parte tecnológica, la parte virtual, informática, de internet, como le quieran llamar a toda esa vaina, ha autorregulado a la gente, a los medios, perdón. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque yo sí llevo las métricas de los medios que son más vistos y los que son menos vistos. Y los más vistos no son precisamente los que más se hacen los bacanes de aquí, de que somos los más vistos. Eso es mentira. En los 2 debates presidenciales y en la elección, te podría pasar las métricas, Rodrigo, de quienes fuimos los más vistos en esos días. Y no eran precisamente los canales de ahí. Canal como este de Ingobernables, el Pilluelín, etcétera, etcétera, tienen a veces sumados el doble de la audiencia que tienen los canales o los medios de comunicación que se creen muy famosos, porque supuestamente la son los más... televisión de aire, pero sí. La televisión de aire y algunos periódicos, Expreso, El Universo, etcétera, etcétera. Entonces, te digo, si nosotros nos pusiéramos a autorregular, la realidad ya nos autorreguló. Las audiencias ya nos autorregularon. Ya nos premiaron, ya nos castigaron, ya saben dónde ven, dónde no ven, con quién ven. Y como tú debes pasar, y lo pasa mucha gente, si yo estoy viendo esto aquí no me gusta, me voy al de acá, me paso al de acá. Hay demasiadas cosas por ver. Entonces, a esta hora quizás no hay tanto, pero si vos vas a la noche de un domingo, tienes 4 o 5 cosas que ver y no son precisamente los medios tradicionales. Entonces, si algo tiene... pero ese tema es otro, me estoy olvidando del principal. Eso, ¿sabes lo que ha conllevado, Rodrigo? Que incluso económicamente haya medios que están quebrados. Porque la gente los ha castigado. Entonces vas a la agencia de publicidad y te debe pasar a ti, que vas y le dices, mire, no, es que aquí yo ya no le puedo porque ya Ecoavisa, pero sí le voy a poner a un influencer, le pagan más a un influencer que al diario El Universo o más a Ecoavisa, ¿o no? Eso está pasando en este momento. Entonces cuando me vienen a decir que regulación, ahí sí me voy a volver capitalista. El mercado les autorreguló, el mercado les castigó y el mercado les ha colocado en su verdadera dimensión. Es muy difícil regular las redes sociales. ¿Cómo haces eso? Es imposible. Es muy difícil.
Pero obviamente, te digo, la cosa macro está dada en los grupos, estos Meta, Google, Spotify, etcétera, que son los que de alguna manera están incidiendo en el comportamiento de la gente. Porque tus Ellos hijos... sí pueden ver eso sí pueden poner a qué quieren que veas. Si vos revisas Incluso la bien opinión pública. en tus hijos, ¿qué ven? Y te hago solamente un ejercicio chiquitico. ¿Qué es lo que más se ve en YouTube, en el mundo? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Cuál es el programa más visto? Mr. El video... ¿Ah? Mr. Beast, ¿no? No. Y es los niños. Ah, entonces es de los Baby Shark. Exacto. Tu. Más de, creo que 15 mil millones de vistas. Claro. Entonces, cuando me vienen con que nosotros somos los más vistos, que nosotros no sé qué, mentira, eso es mentira. Ahí hay una discusión que este país no ha afrontado. ¿De qué manera lo que han dicho incluso expertos que lo han reproducido algunos, de qué manera la marvelización de la conducta de los ciudadanos que empiezan su ejercicio ciudadano a los 18 años está definiendo comportamientos políticos? Es decir, como los niños crecen con Marvel, entre que ven al bueno y al malo, las elecciones se están expresando también en función del bueno y el malo, no entre el programa de gobierno y el otro. ¿Por qué esta marvelización? La vida está moviéndonos al bueno y al malo, no solo las elecciones, nuestra vida diaria. Es casi como, ya no puedes conversar en la sobremesa con la familia porque eres malo o eres bueno. Exacto. Y entonces vos crees que el señor Carlos Vera, en su absoluta santidad y omnipresencia que tiene en el mundo, define los procesos electorales. No. Que el señor Roberto Aguilar, con sus artículos insultantes, injuriosos y demás, define nuestra realidad. No. Que el señor Martín Pallares, con sus estupideces al aire, define nuestra realidad. No. Que los señores de Coavisa, el universo. No. Aquí hay otras cosas que están definiendo el comportamiento de la gente y no se están estudiando, Rodrigo. Porque eso puede incidir incluso en otros aspectos de la vida, en tu vida sentimental, familiar, escolar, religiosa, por ejemplo. El WhatsApp de la familia, o sea, la gente se sale del WhatsApp de la familia, no pueden discutir, no pueden conversar tranquilamente, sobre todo en esta época de elecciones, y tenemos elecciones cada 2 años. Exactamente, entonces ahí hay una discusión que los medios, los periodistas, los académicos no han abordado. ¿Cómo se ha marvelizado incluso el comportamiento de la gente en las relaciones familiares, sentimentales? Hay parejas que no duran 6 meses porque encontró que en el WhatsApp tenía una foto de alguien, de la ex, y ya se mató la relación ahí. Saben más de Trump que de nuestra realidad, que lo que pasa en la esquina. O saben más de los cantantes famosos, del reggaetón, etcétera, etcétera. Saben más de Becky y no lo que pasa al lado de tu casa. Exacto. Y no hablas con tu vecino, y no hablas con la gente de la calle. Y hay gente que critica, por ejemplo, y con toda razón creo en algunos casos, en otros no, eso ya tendrá que verse bien adecuadamente según los estudios y los análisis que se hagan. Hay gente que es más solidaria con la mascota que con la gente de la UCI. De hecho, sales al parque y lo y que está más bien que sean los niños, pero es verdad, hay cosas que no salen a la luz, a la UCI, por ejemplo. O que se van opacando, los 4 niños desaparecidos. Hay gente, como este señor que es del canal del fútbol, que les trata de delincuentes a 4 niños. Y hay gente que le aplaude. Ojo. Y este señor tiene tarima, tiene plataforma. Eso en países, entre comillas, desarrollados, ocultos, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, este señor no estaría ahí. No estaría ahí. Ya ni me acuerdo el nombre de este señor, pero es un señor del canal del fútbol que sale a decir cualquier barbaridad y la gente le puede aplaudir, porque hay gente también que aplaude esas cosas porque no está empapada de esto. Entonces te digo que discutir de estos temas es más importante que tener una ley de comunicación. Y ojalá Javier Lazo, que ahora es legislador, que es asambleísta, se olvide de este tema por el momento. Dice. Que se ocupe de estos temas para tratar de ver alguna forma en que se aborde socialmente el asunto. Y no digo que se aborde a través de una ley, si es que deviniera eso en una ley. No creo que sea precisamente la ley de comunicación. Sí, de hecho es lo que justo empecé hablando, ¿no? El día de ayer estuve aquí con Gabriela Álvaro, que sí invito a ver la entrevista sobre su historia de ser paciente renal en Ecuador. Así es. Independientemente de quién sea el presidente, ¿no? Sino que cuál es la realidad que tiene en su día a día. Porque a la final, ¿quién llega el presidente si ella no se hace diálisis? 3 diálisis a la semana, se muere. Y así son 24,000 ecuatorianos. Y el presidente dice que les han hecho diálisis a los muertos. Eso me parece una declaración
dura, y si es cierto, es grave, pero si no es cierto, también es grave. Parecida a la declaración que dijo Elon Musk, que se le paga seguridad social o se le paga jubilación en Estados Unidos a gente de 300 años. Así es. Hay que probar, todo lo que se dice, ¿no? Sí, pero además no lo puede decir, yo puedo decir, tú puedes decir cualquier cosa. Claro. Pero que lo diga el presidente de la República ya es otra cosa. Y la palabra del presidente tiene que ser siempre la verdad. Claro. El presidente que esté. Por eso, entonces, si volvemos al inicio de esta conversación, la situación de la comunicación en el Ecuador, que no es única, porque además está atravesada por una transnacionalización de la comunicación, de la información y de las redes, etcétera, sí requiere un mejor debate. Y yo te agradezco además la invitación, Rodrigo, porque creo que hacía falta, y yo no te había propuesto ni nada, sino que tú me propusiste hablar del tema y yo dije, esta es la gran ocasión. Entonces estuve leyendo cosas anoche, revisando, y dije, creo que voy a tener que hablar de otras cosas, porque si nos metemos en la ley de comunicación, nos volvemos un Aguilar, nos volvemos un Pallares, nos volvemos cualquier cosa, y no estamos haciendo las cosas de verdad, porque la inteligencia que tiene un Aguilar, el otro Pallares no creo, debería apostarle a trabajar mejor estos temas, que piense mejor, que piense un poquito más, que se quite un poquito de veneno en la sangre, en las neuronas, en alguna parte, para poder pensar mejor este país. Y ahí sí yo creo que les invitamos a hablar. Si vamos a hablar en estas condiciones, vamos a hablar. No me manden a los oros de la verdad ni al hijo bobo a discutir de estas cosas. No. Mándenme a gente que piense esto, y creo que hay en este país personas que pueden pensar más que yo, por supuesto, de largo, en la Flaxo, en la Andina, en la Central, en la Salesiana, para discutir este tipo de cosas. Y no si hay ley, no hay ley, si va a haber mordaza, si no va a haber mordaza. Mira, todo lo que han hecho algunos medios de comunicación durante estos últimos 8 años, con el tema de frecuencias, empezando por los que se beneficiaron de las frecuencias, como un señor Diego Kendo, etcétera. Ellos lo único que querían, que no querían, es una ley de comunicación para tener esos beneficios y esas ventajas. Para tener frecuencias. Punto. No es que detrás la libertad, la libertad, la libertad. Mentira. ¿Qué hicieron con las frecuencias? ¿Dónde quedó Radiovisión después de que le entregaron la frecuencia? ¿En manos de quién está ahora la frecuencia de Radiovisión? ¿Qué hicieron para eso? Es decir, utilizaron otra vez al poder político para el uso de las frecuencias como una mercancía. Y hay un montón de frecuencias que están ahí botadas. Pero, ojo, creo que además han estigmatizado la comunicación pública porque dicen que es la de propaganda, que no sé qué, pero ahora no dicen nada de lo que pasa en los medios públicos con Moreno, con Lazo y ahora con Noboa. ¿Dónde quedó el diario El Telégrafo? En la nada, para que no tuvieran competencia los periódicos Expreso, El Comercio, que ya no existe, El Universo, etcétera, etcétera. Para eso querían. No querían para hacer mejor comunicación, para hacer mejor periodismo. No era para eso. Quitarse de encima la posible competencia con otro relato que podría darles otro mensaje ahí. Entonces me parece que esta discusión es mucho más amplia y reitero, si vamos a discutir de temas de esta naturaleza, donde quiera, con quien quiera, menos los bobos y los sueros y demás, pero con argumentos. Porque creo que esto es bueno que lo hagamos, Rodrigo, y te agradezco de verdad por eso. Gracias por estar aquí, gracias por aceptarlo. Tengo que ir cerrando porque tengo paciente en 15 minutos, tengo que llegar a mi casa. Tienes que ir a trabajar. Tengo que seguir trabajando. Porque este no es trabajo. O sea, también es otro. Es como tengo 3, 4 trabajos, pero así es. Para sobrevivir. Hay que sobrevivir de alguna forma. Claro. No, gracias, Orlando. Seguiremos conversando. La idea es seguir ampliando el debate. Claro. Ampliando el debate de todas las cosas que nos van pasando. Pero me imagino que además tú que tienes esa relación con tus pacientes, sabes que el problema para esos pacientes con los que tratas no es la ley de comunicación. No. ¿O no? Dime la verdad. La luz. Claro. La luz ha sido el gran problema del último año del La luz, el empleo, las tarjetas de crédito, los problemas mentales de la gente. Sí, hay un montón de cosas. Ya todo nos afecta. Se mató un señor el otro día en el Chiche y hay gente que se puede estar matando de otras maneras y no sabemos. Lo único que digo es, por Dios, que sea lo que más quieran ya que no volvamos a los apagones. Eso les digo como persona, como yo, Rodrigo Padilla. En realidad, los apagones ya fue la gota que derramó el vaso. Claro. Creo que eso es algo que ¿quién gane? ¿Quién gana? Los vendedores de generadores. Sí, cuando te dicen, no tendrás generador. Exacto, así como una petulancia del carajo. Gracias, Orlando. Bueno, gracias, seguiremos Rodrigo. Conversando. Bueno, encantado. Largo, pero tengo que sí. Y ya si me invitas la otra para hablar de estos temas con los otros que no quisieron venir, da igual. Mira, ustedes, muchas gracias, muchachos. Nos vemos mañana a partir de las 8 de las 10 de la mañana. A las 8 está el lindo del Edu. El Edu. Abrazo, Edu.
te extraño. Nos vemos, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, Shari. Gracias, Guillito. Gracias, Orlando. Seguiremos conversando. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y pues ha sido un gran programa. Nos vemos mañana. Lo pueden seguir viendo en diferido. Gracias a todos los que participaron. Les he ido leyendo y gracias por estar siempre ahí. Y suscríbanse, pónganle me gusta a este programita, pónganle más me gustas, de ahí no les cuesta nada poner una manito abajo, una manito arriba, no, la abajo no le pongan. Qué bruto, arriba, dedito. Qué bruto, paga ahí primero. Bien Cáele. A mí mismo. Y también gracias por usar el superchat y usar el chat y estar con nosotros siempre aquí en Ingo. Y pues su aporte permite que nosotros sigamos haciendo más y más contenidos y que más y más voces estén en este programa y en este canal siempre, porque este canal se financia con lo que ustedes hacen, así, uniéndose a cada una de las formas que podemos tener o de las opciones que podemos tener para que nosotros podamos seguir haciendo este programa y estos contenidos en este canal. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Yo sigo mal. He hecho un lío. Pero ya no digo ¿vieron? Ya no digo Ya estoy mejorando. Ya soy todo un periodista, aunque no estudié eso. Nos vemos. Suerte. Chao.